2026 es el año de uno, de iniciar, caballo de fuego. El elemento que vamos a ver protagónico es el fuego. ¿De qué habla el fuego? La capacidad que nosotros tenemos de expandir, de creatividad, la capacidad de hacer, el espíritu, la fuerza. Es un año que va a premiar a cada uno de nosotros por nuestra propia valentía, por el vigor que tenemos. El caballo o un año de caballo de fuego también se caracteriza por superar los obstáculos. No en vano los jinetes son encargados también de atravesar las barreras que la vida nos pone. ¿Cuál es esa área de la vida que te ha costado mucho? ¿Cuál es eso que estás encerrando o que terminaste en un 2025 que es un año 9? ¿Y de qué manera te vas a abrir para superar el obstáculo? Cada uno de nosotros estamos en un reto familiar, amoroso, quizás las finanzas, el tema con los hijos. ¿Cuántas personas no pudieron concebir en el 2025? El año 1 es una invitación para que tengamos esa fe. Es un año de mucha fuerza, es un año de muchas oportunidades, donde la vida nos pide iniciar con Aries, iniciar con identidad, iniciar con chispa, con vigor. Es un año de atreverse, es un año atrevido, es un año que nos va a pedir autoexigencia, regulación, control, dinamismo, capacidad y sobre todo pasión. Si hay algo que le sobra al signo de Aries es la pasión. Si en el 2026, año de fuego, año 1, de grandes inicios, nosotros no aprendemos a confiar en nosotros mismos, es como estar un barco a la deriva. Y cada vez que nosotros sentimos o conectamos con esa energía de pérdida, genera frustración. Por eso, en esas áreas de nuestra vida nos va a beneficiar mucho Júpiter. El 2026 es un año donde Júpiter ingresa a Leo y empieza a abrir las brasas de los leones. Grandes personas, grandes personalidades de signo Leo, ascendentes en Aries y signo Sagitario son los que van a estar marcando la pauta de crecimiento. A Leo le corresponde crecer y brillar mucho en el 2026. ¿Cuál es la situación de vida que en este momento te conflictúa más? ¿Cuál es esa situación que en este momento sientes como fracaso? Ahí, justamente en ese punto donde no has podido brillar, el 2026 nos dice que es un año excelente para poder iniciar, comenzar cosas que nosotros habíamos dejado pendientes. Es un año de iniciar. 2026, año del caballo, año de fuego. Saturno, Neptuno marcan la pauta en el signo de Aries. No es momento de dormir. El reloj despertó, ahora es momento de wake up. La vida nos dice despertemos de la ensoñación y que los sueños neptunianos en Piscis ya terminaron. Ahora es momento de verlos materializar en nuestra existencia y no que se queden únicamente como sueños. 2026 nos espera para cada uno de los signos. ¿Cuáles son las perspectivas? Las vamos a ver aquí. ¿Cuáles son los mejores mensajes que van a estar impactando a nivel personal, profesional, a nivel vocacional para cada uno de los signos? Aquí lo vamos a trabajar. Un 2026 nos espera. Bienvenido, caballo de fuego. Vámonos para Acuario. ¿Cómo se viene la perspectiva 2026 para el signo de Acuario? Vamos a mirar si eres en este caso ascendente, Sol, Luna, Acuario. Bueno, Acuario del zodiaco, un 2026 que les pide muchísimo. Un 2026 cuya perspectiva y cuyo análisis está mucho dentro de ustedes y la capacidad y lo dispuestos que ustedes estén a romperse. Plutón lo van a tener todo el 2026 en su signo en la casa 1. ¿Qué está haciendo Plutón en la casa 1? Lo que hizo con Capricornio hace 18 años atrás. ¿Y qué fue lo que empezó a hacer Plutón con Capricornio 18 años atrás? Tumbarle toda la estantería y todo lo que cree que lo compone y donde dice yo soy esto. Ahora Plutón en Acuario durante este 2026 es el momento de tumbar toda la fachada o toda la máscara y empezar a trabajar muy adentro, muy dentro de ustedes, pero para esto hay que hacer una excavación profunda. Plutón no es Marte, Plutón no es la Luna, Plutón no es Venus. Plutón es el planeta de las grandes destrucciones a escala masiva. Si tienes al Plutón en tu signo, en tu casa 1, poco de lo que eres hoy va a quedar en el 2026. Todavía el compromiso con ustedes mismos y el compromiso colectivo y espiritual requiere de mayor profundidad. Entonces no se trata de sufrir,
No se trata de eso, ni se trata de culpas, ni se trata de dolores, ni se trata tampoco de perdones. Lo que está haciendo Plutón en Acuario es mostrando su verdadera espiritualidad y para eso es necesario que los lleve a su propio inframundo, a la propia casa uno, para que puedan emerger verdaderamente como lo que pide Plutón, la esencia más pura que hay dentro de mí a través de un proceso de transformación y de muerte del yo. Suena muy bonito, suena muy poético, pero es un año muy exigente para Acuario y el reto va a estar con ellos mismos. ¿Hasta dónde tengo la capacidad de entregarme al proceso de muerte o hasta dónde me muero por lo que me está pasando? Porque también sirve para eso. Por eso Plutón puede regir o es corregente también arquetípicamente de aquellos espacios donde la persona se puede perder, donde nosotros nos podemos perder en lo que sea, perder en una filosofía de vida, perder en el alcohol, perder en las drogas, perder en algo, perderme, donde me pierdo, donde logro desfragmentarme tanto que ni sé quién soy. Una gran responsabilidad que tienen ustedes a través de la pasión. En buena hora que su planeta regente sale en el 2026, sale totalmente de Tauro para entrar a la casa 5 y ayudarles con nuevas personas, con nuevas noviazgos, con nueva intimidad y poder hacer todo este acompañamiento del 2026 de una manera más llevadera y de una manera más tranquila. Y por si fuera poco de Plutón, el 2026 le ofrece a Acuario los eclipses, porque como los nodos van a cambiar, entonces el nodo sur pasa a Leo y el nodo norte pasa a Acuario, pues mis queridos Acuarios, ustedes también van a estar de eclipses en el 2026. Ya no van a ver los eclipses tanto desde el pabellón, ahora ustedes son los protagonistas de ese eclipse. ¿Qué pide el nodo norte en los eclipses para ustedes en la casa uno? Autenticidad. Entre más suelticos, entre menos equipaje tengamos, muchísimo mejor va a ser el paseo. Entonces no empaque mucho, Acuario. No empaque muchas cosas para el 2026. No se haga muchas tareas. Más bien por el contrario, mire cómo quita equipaje. Mire cómo se va más bien ligerito para el 2026 y de pronto con lo necesario y eso, aún con lo necesario es mucho. Plutón pide soltar viejas formas, viejas maneras de ser también, viejas estructuras y dejar de pegarse y lo clave si eres de signo Acuario, ascendente y luna, deja de darle valor al pasado. Es más, ni lo nombre, ya no lo vuelva ni a nombrar, ya ni nombre que si fue, que si tuve, que si vine, que si fui casada, que si fui casado, que es que yo tuve, que yo tenía, que nada. Amnesia total para el 2026. Ya lo que fue, lo que tengo, tengo y lo que no tengo, no tengo. Plutón le está diciendo, a ver si todavía el otro año va a seguir nombrando que tuvo, que hizo, que por aquí, que por allá, que me hicieron, que no me hicieron. Fuera lamentos. Plutón te está diciendo, Acuario, de manera clara y concisa. Me entrego al proceso de muerte, me entrego voluntariamente al proceso que estoy viviendo de renacer o me siento morir por lo que me está pasando. Plutón es el planeta más espiritual que tenemos en la astrología. Cuando Plutón toca un signo, no lo hace por un día, ni por una semana, ni por un año, por muchos años. Plutón viene de Capricornio, 17 años, y va a durar en Acuario no solo el 2026, una cantidad de años. Entonces esto es pasito, con buena letra, despacio, y para disfrutarlo por ahí 20 años. Háganse Acuarios amigos del proceso, háganse amigos del hoy tengo, mañana no. Háganse amigos de eso y amigos del presente y de aquí en adelante. Es un año donde la noticia principal es esta, Acuarios. Saturno, el planeta del juicio, entra a la casa 3. ¿Qué significa eso para un Acuario? Que de por sí, Saturno es el planeta regente de Acuario, del Antiguo Testamento. Urano es como del Nuevo Testamento, porque como Urano apareció hace 250 años, pues se le dio el lugar a Acuario, pero quien ha venido gobernando a Acuario durante gran parte de los tiempos es Saturno. ¿Qué significa o qué traduce si Saturno está en la casa 3 para ti, Acuario ascendente o luna en Acuario? Que Saturno va a estar en la guillotina a ver usted qué está pensando, porque en la casa 3 es donde Acuario piensa, en la casa 3 es donde Acuario reflexiona, a ver si se va a poner a acordarse del ayer. Y apenas se acuerde del ayer, ahí está Saturno en Aries en la cabeza pegándole su coscorrón a Acuario. ¿Otra vez con lo mismo? ¿Qué pasa que no entierras al muerto?
¿Qué pasa que sigues trayendo lo mismo? Por eso, piano, piano, el italiano, flojitos y cooperandos, Acuario con la cabeza. Saturno está en la cabeza, en Aries, en su casa 3, muy vigilantes con lo que recuerdan, con lo que piensan y con lo que traen a su 2026. Eso también da mucha responsabilidad y madurez. Lo que tienes, tienes, lo que no tienes, no tienes y está perfecto. Ya no se quede haciendo cuentas que si más, que si menos, que si sí, que por acá, porque eso no es entregarse al proceso de muerte. Claro, claro, yo sé que eso es doloroso y claro, y yo sé, y eso es terrible, y eso es angustiante y todo lo demás. Lo entiendo, lo comprendo. Yo sé que es tener a Plutón ahí 17 años porque sí, eso se entiende, pero es lo que hay. Saturno está diciendo en casa 3 por ahí es el camino. Está pedregoso, sí, pero ¿qué hacemos? Es el camino. ¿Podemos cambiar el camino? No. ¿Podemos ver el camino de una forma distinta? Sí. ¿Podemos disfrutar del andar? Claro que sí. Entonces vámonos por ahí. Vámonos por ahí, mis estimados Acuario. Venus Star Point, el 6 de enero para Acuario lo van a tener en la casa 12, iluminando nuevas formas de vivir, iluminando la esperanza, la fe. Siempre hay tiempos mejores. Tanto que te quejas, Acuario, y Júpiter, que entra a Leo en la casa 7, pues eso también da el placer de poder conocer muchas personas, de poder relacionarte también con varias personas y no subestimar porque Urano en la casa 5, que ahí lo vas a tener durante todo el 2026, trae amores uranianos. ¿Cuáles son los amores uranianos? Urano en la casa 5 en Géminis para una persona Acuario, ascendente en Acuario o Luna en Acuario, que pueda que estén hoy, pueda que mañana no, pero eso depende de ti, de cómo lo interpretes. En una de esas, pues también, ¿no? Todo es válido, vivir y disfrutar. También Urano le está diciendo a Acuario, viva la vida más tranquila, viva la vida sin reproches, viva la vida sin queja, porque la queja aleja. Dijo por ahí una famosa, la queja aleja. Entonces, por ahí está la energía para Acuario. Ahora, si nosotros vemos las entrañas de Quirón, pues Quirón va a estar en la casa 4. Entonces, Acuario, qué excelente momento para que tú también vayas dándote cuenta de cortar el cordón umbilical. ¿Qué pasa, Acuario? Que si tienes a Quirón en casa 4, también la vida te está diciendo y te va a mostrar este 2026 dónde hay que hacer cortes de cordón umbilical con casa 4. ¿Quiénes son casa 4? Mamá, papá, hermanos, hijos, si los hay, o bebés de 28, bebés de 25 que todavía estén por ahí. Pues de todos estos bebés de 50, bebés de 23 y bebés de 28, mi querido Acuario, cortar el cordón umbilical, que es lo que está pidiendo Quirón en Tauro en casa 4. Creo que tienen bastante de dónde cortar, ¿no? Tienen bastante tarea ahí para Acuario.